desarrollo personal con los mejores ponentes. Semana de Cultura Laboral 2020, innovando el aprendizaje. Esta cápsula es patrocinada por GNU Gas Natural, Constructora Cao, BM Fresh, JB Fruits, Albero, Aguacates JBR, Acumuladores y Autopartes Jada, Wimec. Buenas tardes, tengan todos ustedes. La tecnología por sí sola no basta. También el corazón. Bienvenidos al curso La economía circular como elemento para la responsabilidad social empresarial. Si aún no has modificado tu nombre, hazlo en este momento para que tu constancia sea emitida de manera correcta. Te recordamos que las preguntas debes realizarlas en el chat que será activado una vez iniciada la sesión para ser contestadas al final de la misma. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial. Licenciado en Administración de Empresas, maestro en Gestión Pública de la Sustentabilidad, especialidad en Educación Media Superior, doctorante en Ciencias en Desarrollo Sustentable, docente universitario y de nivel medio superior, capacitador y tallerista en diversos foros a nivel nacional. Ha laborado en el sector gubernamental y actualmente forma parte del INPLAN. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2020 al maestro Roberto Flores Chávez. Buenas tardes a todos, estimados asistentes. Les agradezco mucho que en esta Semana de la Cultura Laboral hayan hecho un espacio por escuchar lo que vengo a exponer esta tarde. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Ok, ya por aquí me han hecho señas que sí. Muchas gracias a todos. Bueno, es un honor nuevamente ser invitado por Canacintra a compartir pues temas de mi área de interés, ¿no? Llevo casi 10 años estudiando temas relacionados con la sustentabilidad y bueno, hoy no es la excepción, ¿no? Ya en otras ocasiones de la Semana de la Cultura Laboral hemos trabajado o abordado algunos temas relacionados. Bueno, es un gusto, les repito, su asistencia a este curso. Ya escucharon algunas reglas de participación y bueno, hasta el final estarán habilitadas las preguntas. Yo soy una persona abierta también a las preguntas y bueno, entre más preguntas para mí es mejor, ¿no? Porque por una cosa me comprometen a seguir investigando más sobre estos temas, actualizándome y dándolos a conocer. Bueno, no sé, también ya escucharon, hay que registrarse en el chat con el nombre completo para la emisión de constancias y no haya problema en lo que respecta a la impartición de este taller. Buenas tardes nuevamente. Bueno, voy a comenzar en esta tarde. Bueno, también háganme una seña si se alcanza a ver la presentación que se preparó para el tema de esta tarde. Yo aquí la veo perfectamente, pero no sé ustedes. Luego ese es uno de las limitaciones a veces con estas plataformas. Y bueno, en esta pandemia ya llevamos 3 meses trabajando mucho por plataformas, ¿verdad? Ya, aunque ya es una constante, todavía nos falla a veces, pero bueno, esto no nos limita. Como ya se comentó, el curso de hoy, que me llevará mi ponencia alrededor de 50 minutos, se llama La economía circular como elemento para la responsabilidad social empresarial.
Son dos términos, por así decirlo, relativamente nuevos. Tenemos aquí en México hablando desde hace 20 años más o menos de lo que es la responsabilidad social empresarial. Y bueno, muchas veces se ha malentendido también este concepto de responsabilidad social, limitándose solamente a como empresas a hacer ciertas acciones que realmente no impactan o no generan un beneficio social, pero nos ayuda mucho en el ámbito de las relaciones públicas y en el marketing, ¿no? Es alguna crítica que podríamos hacer. Y el término economía circular, bueno, es un término que al menos en la economía como ciencia pareciera un término de moda, pero no lo es así, ¿no? Si bien desde el 2012 se han incrementado el número de estudios en este tema, nos damos cuenta, bueno, que todavía se ha escrito poco y se han hecho menos acciones de las que debieran hacerse en un tema tan importante, ¿no? Si bien desde los 70s hablamos de reciclaje, de un desarrollo económico que cuide de los recursos naturales, o en los 80s se generó el concepto de desarrollo sustentable como aquel que nos permite satisfacer las necesidades de nuestra generación actual, cuidando los recursos naturales para que las generaciones futuras lo hagan. Bueno, parece que van 30 años y también los esfuerzos han sido muchos, pero los resultados tan pocos. Entonces nos lleva a replantear muchas cosas en esta tarde, ¿no? Yo digo, bueno, las situaciones que hoy vivimos como esta pandemia, pues también nos llevan a veces a reflexionar si como humanidad, si como sociedad estamos en el camino correcto, ¿no? Y bueno, es algo también de lo que ha motivado la realización de esta ponencia de esta tarde. Y bueno, después de mi tema, en el chat, tanto aquí en esta plataforma o como en el chat de WhatsApp, compartiré un link. Esta es una herramienta de autodiagnóstico que generó la Unión Europea, que es la más avanzada en cuanto como organismo multilateral e internacional al respecto. Incluso muchas legislaciones en la materia han surgido de la Unión Europea. Se las compartiré para hacer un primer diagnóstico de cómo está nuestra empresa. Si no trabajamos en una gran empresa, bueno, pensemos en nuestra casa también. ¿Qué acciones estamos haciendo para la economía circular? Bueno, voy a tratar también en este tema de ir de lo general a lo particular, ¿sí? No meterme de lleno al término economía circular, a sus elementos y cómo ésta contribuye a la economía circular, sino trataré de ir de más a menos, ¿no? De algunos antecedentes, de algunos puntos que son relevantes para este tema y posteriormente, bueno, daré algunos ejemplos prácticos de cómo se está llevando a cabo la economía circular hoy en día, ¿no? Igual, bueno, el curso decía que preferentemente gente que trabaje temas de responsabilidad social, más no es limitativo, ¿no? Al final de cuentas, estos temas nos competen a todos y tenemos que trabajar como humanidad también en pro de un desarrollo sustentable. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Ya se está por cerrar la sala, entonces vamos a comenzar también con este tema. Bueno, ya parte de mi currículum que ya se proyectó en el video, entonces nada más de aquí lo que destaco es mi correo, mi teléfono también para si hubiera algunas dudas posteriores de esta plática, con gusto las atenderemos y las contestaremos, ¿no? A la brevedad, en la medida de lo posible. Bueno, el objetivo de este curso o de esta ponencia es conocer algunos principios propuestos por la economía circular y ver cómo estos contribuyen a desarrollar un nuevo modelo de responsabilidad social empresarial y de desarrollo sustentable, ¿no? Decía, bueno, responsabilidad social. Aquí en México tenemos hablando de ello desde hace 20 años, pero muchas veces se ha considerado que nada más es que las empresas que producen
plástico lo recuperen o lo reciclen en cierta medida, ¿no? Entonces, todavía nos falta mucho para avanzar hacia una verdadera responsabilidad social empresarial y en pro del desarrollo sustentable y en pro de una economía circular. Bueno, la ponencia, más allá de que sea así de puntual, son los 3 temas que hablaremos hoy. En próximas ocasiones igual podemos reflexionar, podemos platicar sobre estos temas. De momento, bueno, limitándome esta hora, expondré brevemente este primer tema de economía lineal, profundizaré en economía circular y, como les decía, daré algunos ejemplos de cómo se está trabajando la economía circular en algunos entornos empresariales. Okay. Primera reflexión. Bueno, vivimos en un mundo de recursos finitos, al menos en la economía, que es una de las ciencias sociales, una de las ciencias que más me gusta estudiar a mí. Sabemos que los recursos son limitados y bueno, esta limitación de los recursos pues también nos lleva a pensar cómo optimizarlos, cómo hacer que estos sean lo más productivos, rindan lo más posible, ¿no? Y bueno, también digo, si no hubiera escasez, si no hubiera limitantes, bueno, no tendría razón de ser la economía como ciencia. A partir de esto, bueno, viene una reflexión, una frase de Mahatma Gandhi, ¿no? Dice, si la Gran Bretaña necesitó la mitad de los recursos del planeta para construir su prosperidad, ¿cuántos planetas necesitará un país como la India? Bueno, esta reflexión fue en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde Inglaterra era prácticamente una de las potencias mundiales, donde había o tenía muchas colonias, sobre todo en Asia y África, y bueno, se consideraba que era una potencia en cuanto a la extracción de recursos también, ¿no? Por eso esta pregunta. Y bueno, pensemos también en otros países que hoy son los grandes consumidores de recursos naturales en el mundo, ¿no? Estados Unidos, Luxemburgo, Bélgica, muchos países de la Unión Europea también y algunos otros países emergentes, sobre todo aquellas economías petrolizadas, pensemos en un Qatar, en un Emiratos Árabes, que vienen creciendo económicamente, pero también a costa de sacrificar ciertos recursos. Bueno, a partir de esto, bueno, aquí hay algunos datos duros, ¿no? Bueno, soy profesor, como lo pudieron ver, entonces recurro mucho a fuentes, datos duros. Es en esta presentación que igual se las voy a compartir al final. Van a encontrar algunos enlaces también a ciertos temas, a ciertas noticias. Y bueno, ustedes ya la checarán con más calma. El informe Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Vida Salvaje, la WWF, y bueno, el símbolo del pandita que vemos en muchas publicaciones, nos decía en 2014 que al ritmo de depredación de recursos naturales de ese año, que se necesitaban 1,5 planetas para producir los recursos necesarios para soportar la huella ecológica humana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que se produce, lo que se consume, lo que se desecha y lo que vuelve a regenerar el planeta, ¿no? Pues realmente estamos sobrepasando los límites planetarios. Esto no es nuevo. Ya desde los 70s, para ser precisos, en el 72, hay un libro que se llama Los límites del crecimiento, el famoso informe del Club de Roma que decía que estábamos sobrepasando ciertos límites planetarios, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha llevado también estos informes? En 2016 creció la población, creció el consumo y nos dice, bueno, que ahora se necesitaban 1.6 planetas, un poquito más de ese 1.5, ¿no? 2020 se estima que necesitaremos
1.5 planetas en cuanto a esta depredación de recursos, y en 2050 se estima que serán 2.5 planetas, ¿no? Obviamente no tenemos estos planetas, no tenemos ni la capacidad de ir a poblar otros planetas, y mucho menos, bueno, producir en esos planetas, ¿no? Entonces, bueno, esto es en promedio. Pero si todos los países tuviéramos una huella ecológica como un residente de Luxemburgo, necesitaríamos 9 planetas, ¿no? Si nos vamos a Estados Unidos, necesitaríamos cerca de 5 planetas, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también cerca de 4.8 planetas, ¿no? Entonces son algunos de los países que más recursos consumen en el mundo. ¿A qué nos ha llevado este despilfarro de recursos? Bueno, podemos darnos cuenta que tenemos infinidad de problemas ambientales. Creo que los más severos son estos que he enlistado. Sé que hay muchos más. El más grave, decimos que es el cambio climático y el efecto invernadero, pero este es solo un efecto visible de lo que es la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, la deforestación, la quema de combustibles fósiles, etc. Este problema del cambio climático, como hemos escuchado, bueno, está llevando a que la temperatura en el planeta, la temperatura promedio en el planeta, aumente 2 grados centígrados, o se espera que aumente a 2 grados centígrados en 2050, pero mucha evidencia dice que ya estamos en ese límite también, y que si lo sobrepasamos, bueno, el planeta y toda su forma de vida puede perderse porque no está adaptado a este incremento de la temperatura, ¿no? Suena drástico, suena fatalista, pero bueno, hay mucha evidencia que sustenta esto. Y bueno, aquí algunas imágenes nada más para reflexionar sobre estos problemas. ¿Cuál es el problema o qué ha ocasionado también estos problemas ambientales? Al menos desde la economía, es la famosa economía lineal. Los que en algún momento en el bachillerato tuvimos o llevamos una materia de economía, la definición más común de economía nos dice que es la ciencia social que estudia la producción, distribución, circulación y consumo de los bienes materiales. Obviamente en este proceso económico tenemos que para producir se deben extraer recursos, ¿no? No hay ningún bien que no tenga un componente natural. Por muy sintético que sea un elemento, requiere de un elemento natural, y este se extrae de algún país, de algún ecosistema, de alguna ciudad. Pasa por un proceso productivo, se distribuye, se consume y bueno, se desecha, ¿no? Dependerá de la naturaleza de cada producto en cuánto tiempo se deseche. Digo, algunos elementos como un popote, en menos de 15 minutos se utilizó y tardará cerca de 400 años en desintegrarse, ¿no? Cuando es su componente plástico. Entonces, por estas situaciones hemos sobrepasado los límites. En el grupo de WhatsApp les compartí el día de ayer este video llamado La historia de las cosas. Es un libro de Annie Leonard, un libro que se escribió hace aproximadamente 13, 14 años. Incluso, bueno, nos ha llevado a la reflexión sobre esto, ¿no? ¿Cuál es? Y ha dado incluso, ha llevado a que se estudie un poco más la famosa economía de los materiales, los ciclos de vida de los productos, ¿no? Productos que tienen un origen natural, que la naturaleza, no sé, para generar un árbol le llevó 30 años que alcanzara la madurez, ¿sí? Una producción de 1 hora y un consumo de 5 minutos, ¿no? Que igual, bueno, este es un componente biodegradable, puede recuperarse como abono, pero en un plástico pensemos que
que su origen es en gran parte un hidrocarburo. El petróleo llevó millones de años en formarse, unas cuantas horas en extraerse, en refinarse y bueno, también unos cuantos minutos en desecharse o algunas horas, si es gasolina, si es un plástico y es de un solo uso, como un desechable, unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, la economía lineal es en gran parte el problema, ¿no? Compramos o producimos para que se siga alimentando la cadena de consumo y al final de cuentas se desecha en pocos minutos. Hay diversas posturas en el pensamiento ambientalista, que bueno, hay algunos que dicen que como esto es el problema, tendríamos que irnos hacia un lado más natural, una forma de vida más natural. Algunos otros dicen que sigamos depredando el medio ambiente, que en algún momento la tecnología nos llevará a encontrar esas soluciones ambientales, ¿no? Lo cierto es que si bien la tecnología ha ayudado a mejorar, también muchas veces esta tecnología ha llevado que se abaraten los costos y se consuma más. Pensemos de momento en un carro, ¿no? Hace 30, 40 años consumían más del doble de gasolina. En los 70 tenemos una crisis de petróleo donde algunos países de Medio Oriente dejan de producir por un conflicto armado y también las empresas de autos buscan cómo disminuir el tamaño de motores, del gasto de gasolina y nos llevó, bueno, a que hoy los carros consuman menos de la mitad de gasolina que consumían hace 40, 50 años, pero ¿qué ha pasado? Que muchos modelos de carros se abarataron y esto a qué llevó a que hoy tengamos en promedio en el mundo 8 veces más carros que los que había en 1970, ¿no? Entonces, son algunos datos que nos llevan, bueno, también a pensar qué tanto estamos haciendo por el planeta y por el medio ambiente. Algunas imágenes que nos muestran, bueno, también la triste realidad de nuestro consumo y nuestra huella ecológica, ¿no? En la primera imagen, bueno, vemos todos los vasos desechables que se vertieron en los botes de basura en una calle en 2 días, ¿no? La mayoría que observamos, bueno, son vasos desechables, vasos de café, vasos de un solo uso, que como decíamos, tardarán algunos hasta 400 años en desintegrarse, ¿no? La segunda imagen, bueno, aquí a lo mejor algunas mujeres dirán que el pañal desechable les permitió también salir a trabajar o hacer otras actividades, ¿no? En lugar de dedicar tiempo a lavar pañales de tela, pero el consumo también es muy excesivo, ¿no? Estas son las bolsas de basura que se generaron en 2 años, los primeros 2 años de vida de un bebé en cuanto a consumo de pañales desechables, que se llevarán también alrededor de 300 años en ser plenamente eliminados y desechados por el medio ambiente, ¿no? Otras imágenes, bueno, la tecnología nos ha llevado a que podamos hacer más rápido nuestras tareas. Una computadora, bueno, podemos hacer infinidad de escritos en 1 hora que cuando se hacían a máquina o manualmente, ¿no? Pero también ha llevado a que gran parte de los mismos se desechan rápidamente porque quedan obsoletos. Muchos de ellos incluso, bueno, si se desecharan en vertederos, contaminarían más los mantos acuíferos por sus componentes y, bueno, no es más el daño ambiental que podríamos decir se genera, ¿no? Y bueno, el gran problema, el plástico, ¿no? Donde ya hay imágenes que muestran que en el Océano Pacífico hay una gran isla de plásticos que crece cada día, ¿no? De todo lo que se consumen
Encontraba por ahí un dato que nos dice que en el mundo se consumen 1.400 millones de botellas de plástico al día, ¿no? Y dicen que si las apiláramos todas estas, bueno, cubriríamos más de la mitad de la Torre Eiffel de París, Francia, ¿no? Bueno, entonces es un dato interesante. Algunos ejemplos de esto que decíamos, bueno, la basura no toda se puede reciclar como pensábamos. Bueno, aquí algunos datos también en cuanto a lo que duran en desecharse, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, una pila 1000 años, además de que los desechos sus componentes terminarán contaminando mantos freáticos, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos datos. Digo, nuestra prenda sintética alrededor de 40 años es algunas de las que menos tiempo llevará. Los envases Tetra Pak que conocemos alrededor de 30 años, pero también muchos de sus componentes terminarán contaminando el suelo. Entonces, es interesante. Aquí una nota que, bueno, podrán checar ustedes más tarde, de un vaso de plástico que apareció hace unos años en una playa de Francia, que la encontró una persona que se dedica a levantar residuos, un ambientalista. Bueno, dice que no sabe con precisión si fue desechada desde Canadá, se consumió en algún país europeo o alguien lo imprimió en tiempos recientes, pero bueno, aquí la reflexión es si este bote casi intacto ha durado 40 años en el medio ambiente y casi sin deshacerse, bueno, ¿cuánto tiempo más puede llevar a que se descomponga en sus partes, ¿no? Y bueno, ¿por qué se estimaba que era en 1976 más o menos cuando había sido utilizado este empaque? Por que presenta el logo de que Yoplait era en ese entonces el producto o uno de los patrocinadores de los Juegos Olímpicos de Montreal, ¿no? Que se celebraron en ese año. Algunas frases que nos llevan, bueno, a decir que nuestra economía, que se ha tenido la idea de que para que la economía sea cada vez más productiva, hay que hacer que la gente consuma, compre y trate de satisfacer ciertas necesidades espirituales, materiales en el consumo, ¿no? Y para esto se requiere entonces que los productos se desechen rápidamente, se descompongan rápidamente, etcétera. Entonces, una economía basada en la obsolescencia programada o planificada, ¿no? Creo que todos hemos escuchado hablar de este término de la obsolescencia programada. Incluso nos ha pasado que algunos de nuestros productos los compramos a la vuelta de un par de años, se descomponen, los pretendemos arreglar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que no se pueden arreglar o que la pieza que se descompuso pues sale más cara comprarla nueva y repararla que si vamos y compramos una televisión, una computadora, un nuevo teléfono celular, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues a ciertas ideas que se implementaron en el mundo, principalmente en Estados Unidos, en la década de los 50, ¿no? Por Rod Stevens, que es considerado un diseñador industrial y que decía, bueno, que también la base de una economía es el consumo y para esto se requiere entonces que las cosas se desechen. Pero no nada más podemos hablar de obsolescencia programada, también hay obsolescencia percibida. Esto es muy utilizado en el sector textil, en la moda, donde pensemos, voy a decir nombres, porque es una de las empresas a las que se le ha criticado, Zara, Pull&Bear y algunas otras tiendas del grupo español Inditex, ¿no? Donde
Vamos hoy al centro comercial y vemos un montón de ropa bonita a la vista. Y bueno, compramos alguna playera, alguna camisa y a la vuelta de 2 semanas vemos que ha cambiado el inventario, el diseño, y esto nos lleva a que en la mente se genere una idea de que, bueno, estamos fuera de moda, ¿no? Y volvamos a comprar. Que lleva a que al final de cuentas nuestros guardarropas se llenen de prendas que siguen siendo útiles, pero la gente considera que han pasado de moda, ¿no? Creo que eso pasa más con las mujeres muchas veces, que compran muchos zapatos, desechan muchos zapatos porque en la temporada pasada el tacón alto estaba a la moda, pero en esta es un tacón delgado, por poner algunos ejemplos, ¿no? No quiero generalizar, pero esto es lo que creemos. Y bueno, de seguir por este camino de la economía lineal, nos va a llevar a una gran cantidad de problemas, ¿no? Principalmente en las empresas o en nuestras familias. Pérdidas económicas ocasionadas, bueno, de que en algunos casos sea más caro cada vez extraer nuestras materias primas, riesgo de precios, obviamente la oferta y la demanda aquí entraría en juego. Si un producto es más escaso, tiende a subir de precio y obviamente puede haber un riesgo de suministro debido a la escasez. ¿Por qué? Bueno, hemos sobrepasado límites económicos en búsqueda del crecimiento económico. ¿Qué es lo que se debe replantear el día de hoy? ¿Producir más o producir mejor, no? Si seguimos buscando producir más, abaratar costos para llevar cada vez más productos al mercado, bueno, nos puede dar ganancias en el corto plazo, pero estaremos acabando también en el largo plazo con todo aquello que sustenta la vida, ¿no? Que son nuestros recursos naturales. Si optamos por producir mejor, puede ser más costoso el día de hoy, pero a futuro también permitirá a que gran parte de nuestras empresas sigan siendo rentables, sigan generando empleos, sigan ayudando a mejorar también, ¿no?, nuestra calidad de vida. Por mencionar alguno. Asimismo, bueno, desde Naciones Unidas se han establecido los Objetivos del Desarrollo Sustentable 2030 y el objetivo número 12 dice que tenemos que caminar hacia una producción y un consumo responsables. Principalmente, bueno, dice tratar de utilizar energías renovables. En 2013 el dato nos dice que el 20% de la energía utilizada en el mundo provino de fuentes renovables. La meta es que para el 2030 sea más de la mitad. Todavía parece que estamos muy lejos de ello. Incluso podemos decir que, bueno, hay países que, Estados Unidos, donde el mismo Donald Trump ha optado por que se siga utilizando el carbono como fuente de producción de energía eléctrica, cuando debería caminarse, al menos desde la agenda mundial, a producir por energías renovables, ¿no? Y bueno, estos son algunos datos. La idea entonces es caminar hacia una economía circular. Decía, este término de economía circular, bueno, es al menos un término que desde el 2012, gracias al trabajo de la Fundación Ellen MacArthur, ha tomado pues mayor relevancia, ¿no?, en la agenda mundial. Ellen MacArthur fue una regatista, ahorita se retiró, regatista de alto rendimiento, cruzó varios canales, el mar, el mundo, y bueno, en alguno de sus viajes se planteó, bueno, que también el mundo parecía inmenso y a la vez tan pequeño,
Y en gran parte de estas reflexiones que hizo también ahí en Sola, dijo, bueno, tenemos que cuidar este mundo para poder seguir viviendo y que nuestras futuras generaciones gocen también de grandes o del nivel de vida, en cierta manera, que hoy tenemos, ¿no? Con sus limitaciones, como lo veremos. Entonces, ha hecho un gran trabajo para llevar la economía circular a la agenda mundial, ¿no? Y que sea un esfuerzo donde el gobierno, empresas y sociedad civil trabajen por ello. La economía circular, bueno, busca beneficios para toda la sociedad. ¿Cómo se pretende generar o caminar hacia la economía circular? Bueno, pasar de la economía lineal donde consumimos y, bueno, se produce, se consume y se desecha en un menor tiempo, a tratar de que los materiales se utilicen el mayor tiempo posible, ¿no? Esto nos lleva a diversas estrategias, desde ir más allá de las famosas 3 R's de reducir, reusar y reciclar, sino incluso reparar, recuperar, compartir, ¿sí? Buscar nuevas alternativas. ¿Todo con qué? Con la búsqueda de minimizar las externalidades negativas. El término o el concepto de externalidad es un concepto económico que nos habla de que en toda actividad económica se generan efectos ya sea positivos o negativos para un tercero. La mayoría de efectos o externalidades tienden a ser negativas. La contaminación, por ejemplo. Pensemos en una empresa que no tiene el cuidado con el manejo de sus residuos y vierte químicos en un río, ¿no? ¿Qué problema va a ocasionar para los agricultores en tierras más abajo? Bueno, que si riegan sus sembradíos se contaminen o que ya no puedan seguir produciendo. Entonces, esta es una externalidad negativa donde se generan efectos en la actividad económica de algún externo, ¿no? Entonces, la economía circular busca reducir estos impactos también. ¿Cómo busca? En cierta manera, bueno, decíamos, eliminar externalidades negativas, preservar el capital natural y optimizar el rendimiento de los recursos. Este sería, por así decirlo, el resumen del esquema anterior. ¿Cómo pretende hacerlo? Una de estas primeras etapas es desde el ecodiseño, que los artículos se diseñen para que puedan reutilizarse, puedan desecharse fácilmente, puedan aprovecharse gran parte de sus componentes, ¿no? Bueno, ya vemos que muchas empresas lo están haciendo. Incluso, bueno, esto nos va a llevar a una producción más eficiente, a que nuestra industria también sea más sostenible y una diferenciación en el mercado. El dato duro es, bueno, que el 80% de los impactos ambientales podrían provenirse desde la fase del diseño, si pensamos en cómo hacer que nuestro producto sea ambientalmente sustentable también, ¿no? Aquí pongámonos a pensar, bueno, si seguimos buscando solamente la ganancia económica, nuestro producto igual se seguirá consumiendo, pero también la mentalidad del consumidor viene cambiando, o es algo que se busca, como lo reflexionaremos en unas filminas más adelante. La economía circular tiene este principio en inglés, RESOLVE, y bueno, es un acrónimo de regenerar, compartir, optimizar, cerrar el ciclo, a esto se refiere con loop, virtualizar ciertas actividades económicas e intercambiar, ¿no? Al respecto, bueno, podemos precisar algunos puntos cómo podríamos aplicar cada uno de ellos.
Regenerar va a cambiar, va desde cambiar a materias y energías renovables, a reclamar, retener y restablecer la salud de los ecosistemas, devolver los recursos biológicos recuperados a la biosfera. Tiene que ver mucho con algunos aspectos de hacer sustentables nuestros envases, nuestros productos, ¿sí? Que estos puedan ser compostables o reciclables. Compartir, bueno, aquí ya hay muchas aplicaciones, por ejemplo, se me viene a la mente BlaBla, donde ¿qué se busca? Que se comparta un viaje, ¿no? Que la gente que va al mismo destino pueda ahorrar a lo mejor en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, alguna persona ahorre también dinero en lo que le costaría hacer un viaje solo y a una persona pues obtener a lo mejor un ingreso adicional también por llevarse un acompañante, ¿no? Eso suena interesante y bueno, ya es algo de ir compartiendo o cambiando nuestra manera de pensar en la economía. Reutilizar o la segunda mano, incluso, bueno, es una moda en algunos países, ¿no? Donde se está buscando reactivar los bazares que antes ya existían, donde pues alguna persona podía comprar o se regalan algunos bienes que pueden ser utilizados por otros, ¿no? Tratar de prolongar la vida útil también, ya sea que el diseño del producto permita que se actualice, se repare, ¿sí? Esto es lo que podemos decir en cuanto a este punto. Optimizar, bueno, también incrementar el rendimiento y la eficiencia del producto, ¿no? De que este también sea durable. Yo escucho o he llegado a escuchar a alguna de mis abuelas decir, bueno, que tuvo una lavadora que le duró 25, 30 años, ¿no? Porque antes a lo mejor se pensaban que las cosas eran o tendrían que durar muchos años. Hoy, a la vuelta de 3, 4 años, estamos comprando una nueva lavadora, ¿no? También, ¿a qué se refiere eliminar residuos de la producción en la cadena de suministro? Incluso la Unión Europea, que es la pionera en esto de economía circular, ya habla de que las empresas tienen que buscar ser cero residuos. ¿O esto qué quiere decir? Pues que prácticamente todo lo que sea su proceso de producción se pueda ser utilizado o reutilizado en alguna otra etapa o por alguna otra empresa. Pensemos, bueno, desde ciertas aguas que ya se hacen en algunas empresas, las aguas de los lavamanos pueden utilizarse para regar un pasto o utilizarse de materia prima en alguna etapa, siempre y cuando, bueno, no afecte la inocuidad de los productos, ¿no? Loop, loop en inglés quiere decir círculo o anillo, ¿no? Dice que, bueno, también algunos de los componentes puedan ser reutilizados o refabricados, extraer de manera segura los componentes bioquímicos incluso, bueno, se habla en algunas legislaciones de la Unión Europea que a partir de las aguas residuales se puedan obtener ciertos fertilizantes, ¿no? A esto nos ha llevado. Y bueno, desvirtualizar o virtualizar, mejor dicho, ¿qué quiere decir? Que se desmaterialicen algunos productos, digamos los libros por e-books, ¿sí? Donde ya no se tengan que talar árboles para seguir compartiendo conocimientos. Desmaterializar indirectamente, bueno, algunas compras por internet, pero también aquí puede haber la contracara, ¿no? Al comprar productos en otras partes del mundo, obviamente en su transporte se puede seguir generando una huella de carbono mucho mayor a que si hubieran comprado localmente, ¿no? Aquí, para no confundir, bueno, es
tratar de utilizar estas herramientas para promocionarse, dar a conocer los productos y los bienes intangibles puedan ser comprados por internet, ¿no? Ciertos servicios, bancos, no sé. En cuanto a esto, bueno, vemos hoy en día que también algunos bancos ya generaron sus aplicaciones y nos facilitan hacer nuestras operaciones y no tener que trasladarnos a un banco o a otro lugar y poder o generar mayor huella de carbono. Y bueno, el gran reto es sustituir materias primas no renovables por renovables, ¿no? Y este es el gran desafío que todavía prevalece en gran parte de las empresas, sobre todo en empresas locales, ¿no? Donde obviamente ir por energías renovables les representará un mayor costo. Bueno, dejo de compartir un momento también para que no se aburran y, bueno, también darme un poquito un respiro. Si hubiera alguna duda hasta este momento, igual pido me habiliten el chat para que se vierta o, si no, bueno, seguir también con la presentación, ¿verdad? Que ya saben, estamos abiertos a ello. Ok, bueno, sigo compartiendo. Ya casi acabamos. Bueno, a partir de esto, les decía, la Unión Europea ha buscado generar acciones para la economía circular y en 2015 y 2016 generó el plan de la Unión Europea hacia la economía circular, ¿no? Y estos son los principios por los que pugna, que van relacionados con el principio de resolver. Hacer que los productos, que estos van mucho más ligados también a generar nuevas leyes, ¿no? De hacer que normas para que los productos que se producen y se consuman en la Unión Europea sean sustentables, empoderar a los consumidores también, que los consumidores prefieran aquellos productos que son sustentables de los que no lo son, tratar de hacer o generar la economía circular, producir menos residuos y bueno, también que la economía circular no solo sea en las empresas, sino sea desde casa, en algunas municipalidades, regiones o ciudades, como le queremos llamar, y bueno, ser el líder en cuanto a esto que llamamos economía circular. Gracias al trabajo de la Fundación Ellen MacArthur, bueno, hay muchas empresas también que se han sumado a estas ideas de economía circular y bueno, aquí vemos algunas o conocemos algunas que son pioneras a nivel internacional. Danone, sabemos, bueno, empresa francesa, productora de lácteos, todos hemos consumido algún yogur Danone. Unilever, empresa holandesa que, bueno, produce desde el champú que probablemente hemos utilizado hasta algún té, alguna mayonesa que hemos probado, ¿no? Por mencionar algunos. H&M, que es una empresa de ropa, probablemente más de alguno ha comprado alguna prenda ahí. Y bueno, son empresas Philips, de electrodomésticos, Renault de vehículos, son algunas de las empresas que se han sumado a la Fundación Ellen MacArthur para llevar a cabo la economía circular y que ésta siga avanzando. Bueno, aquí ya explicamos un poco de qué se tiene que hacer para que una economía sea circular. Vemos el ejemplo de Danone, que al menos, ¿qué busca?
que el 25% de las botellas de plástico que produce el agua Bonafont, por ejemplo, pues sea prácticamente, bueno, se recicla, ¿no? Y que cada vez tenga menos plástico esta botella, que sus empaques de papel y cartón provengan de bosques gestionados de manera responsable. Incluso cuando uno visita su página, nos establece algunas metas también de cuánto porcentaje de sus empaques provendrá de cartón reciclado. Y bueno, también busca que en 10 países se busque o se convierta, se reciclen más de sus botellas, ¿no? Entonces, es algún caso. Aquí, bueno, voy a ser un poco breve porque ya estoy sobre el límite de tiempo también. Unilever, bueno, es una de las pocas empresas que vemos, al menos desde un aspecto de relaciones públicas, que habla que México llevará a cabo estrategias de economía circular. Busca que para el 2025 todos sus empaques sean reusables, reciclables o compostables. Y bueno, están trabajando en algunas estrategias de eso, ¿no? Actualmente también, bueno, está tratando de recuperar sus plásticos y estima que en 2021, el próximo año, ya gran parte de sus empaques provengan también de un 80% de plástico recuperado o reciclado, ¿no? Levi's, bueno, en la industria de la moda, que busca, al menos que en los próximos años, reducir un poco, ¿no? Lo que es tirado actualmente a la basura. El dato nos dice que el 85% de la ropa acaba en tiraderos. Y bueno, Levi's tiene algunas estrategias. Una de ellas es, bueno, producir con menos cantidad de agua los pantalones de mezclilla, que bueno, para su teñido un pantalón de mezclilla lleva aproximadamente 4,000 litros de agua para que quede así en un color azul bonito. Entonces está buscando utilizar menos agua y además, bueno, está generando algunas líneas donde los pantalones o sus camisas se obtuvieron de el reciclaje de otras prendas, ¿no? Asimismo, bueno, ¿qué ha hecho? Generó una iniciativa que son las Levi's Tailor Shop, que son unos estantes que tienen algunas tiendas departamentales. Si uno busca en la página de Levi's, bueno, lamentablemente solo hay una en nuestro país, pero en otros países del mundo ya tiene más de estos kioscos o módulos donde, de acuerdo, esto lo tomé textual de la página de Levi's, sus sastres pueden transformar algún pantalón, algunos ropa desgarrada en shorts, carteras, parches, y bueno, incluso dice que le puedes poner ahí mismo parches a tus pantalones de mezclilla o puedes sustituir botones. Lo que busca Levi's como tal es que, bueno, la gente utilice un poco más sus pantalones de mezclilla, aunque ellos dicen que sus pantalones duran más de 150 años, ¿no? Y lo sustentan con un pantalón que fue encontrado en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, que tiene más o menos ese rango de edad, ¿no? Y que casi está íntegro, ¿no? Entonces dice que le puedes hacer cualquier modificación. Y dicen ellos, bueno, si ellos estiman que la gente utiliza por 5 años un pantalón de mezclilla. Y dicen que si con esta iniciativa logran hacer que la gente los utilice 1 o 2 años más, pueden incluso reducir su huella de carbono como empresa en un 90%, ¿no? Esto es lo interesante de esta iniciativa. ¿A qué nos lleva esto? A pensar, bueno, que lo ideal sería que no se generaran residuos, ¿no? O que estos residuos fueran más tarde. Esto lo dice José María Fernández Alcalá, de la Universidad del País Vasco y uno de los pocos que ha escrito sobre economía circular en nuestro idioma.
Algunos datos tristes de nuestro país, bueno, es que actualmente estamos generando 105,000 toneladas de residuos, de las cuales 28,000 son plásticos. Y bueno, algunas ciudades, como la Ciudad de México, que sabemos es la más poblada de nuestro país, ya ha dado sus primeras acciones sobre economía circular. Bueno, el año pasado, para ser precisos, muchos o más de alguno de los que estamos aquí participando, tuvimos la oportunidad de ir a la Ciudad de México y estar en un foro que también organizó Canacintra con el gobierno de la Ciudad de México de este tema, ¿no? De economía circular. Y bueno, ahí la jefa de gobierno de la Ciudad de México hizo también algunos compromisos, asimismo, bueno, varios de sus funcionarios, ¿no? Y de ahí surgió la declaratoria de la Ciudad de México por una economía circular, donde el primer paso que ya se dio fue una ley para prohibir las bolsas y envases no biodegradables, que todavía está en polémica. Pretende también destinar recursos para plantas de transferencias y separación de residuos sólidos, y quizás el más difícil va a ser generar planes y programas de estudio para que en las escuelas públicas de la Ciudad de México se dé un poco de educación para la economía circular. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Lo que seguiría en este momento va a ser, bueno, que o que nos tomemos algunos minutitos también para ver qué tanto estamos haciendo por la economía circular, ¿no? Okay. Estoy en el chat compartiendo un enlace. Esta es una aplicación que ha desarrollado la Unión Europea para determinar, bueno, qué tan circulares son nuestras empresas, qué tanto están haciendo por caminar a una economía circular. Y bueno, no sé, también si nos tomamos 5 minutitos para que la revisen, contesten algunas de las preguntas, y también, bueno, yo estoy abierto para que en el chat me pongan algunas de sus preguntas, me compartan, me digan, bueno, también qué les gustó de esta ponencia. No sé, yo quedo ahora sí que a su disposición. Amigo Uribe, también no sé si ya puedas habilitar el chat para las preguntas o si queda alguna duda también de esto. Gracias, maestro Roberto, por su excelente participación. En este momento iniciamos la lectura de dudas y comentarios que se han escrito en el chat. Por ahí, maestro, no sé si tengas a la vista el chat o Sí, quieres ya. que hay un par de preguntas. Nos pregunta por ahí Paulina